Buenas noches, concejales. Buenas noches, vecinos que nos acompañan esta noche. Buenas noches a la prensa y a los vecinos que están del otro lado acompañándonos. Vamos a dar comienzo al orden del día, a la sesión ordinaria del día de hoy. Comenzamos con concejal Saco. Sí. Hoy voy a leer para hacerlo más estructurado, digamos, tiene que ver con todos los temas que vamos a tratar. Lo leo porque si no, para no divagar. La tierra no es una simple mercancía que se vende en un mercado inmobiliario global, ni un activo financiero útil para engrosar partidas presupuestarias. El suelo que pisamos, la cuenca hídrica que nos da vida y las sierras que definen nuestra identidad son la raíz misma de nuestra comunidad. Por eso, cuando en este recinto debatimos sobre el uso del suelo, el desarrollo de loteos o los límites de nuestro ejido urbano, no estamos discutiendo tecnicismos administrativos, estamos legislando sobre el porvenir y la soberanía de nuestra ciudad. Para alcanzar ese destino, los valdenses contamos con un faro irrenunciable, nuestra Carta Orgánica Municipal. Ella es nuestra Constitución local, el pacto social vivo que ordena la convivencia democrática, resguarda el derecho de cada vecino a un ambiente sano y fija el bienestar general como meta suprema en la gestión pública. Como concejal de la oposición, entiendo que el debate sobre la tierra nos enfrenta a visiones complejas. Por un lado, se alza la justa verdad de resguardar el patrimonio natural, proteger nuestras reservas serranas frente al avance desmedido de emprendimientos inmobiliarios y garantizar el acceso al hábitat para las familias trabajadoras de nuestra ciudad. Por el otro, surge la urgencia de promover inversiones sustentables, incentivar la infraestructura turística y dotar de dinamismo económico a nuestras economías regionales. Lo verdaderamente valioso es que la Carta Orgánica no excluye ninguna de estas miradas. Nos exige garantizar la iniciativa privada, pero nos obliga, por encima de todo, a subordinar el interés particular al bienestar común y al equilibrio ambiental. El verdadero peligro en la política de hoy no radica en defender posturas diferentes, sino caer en la trampa de la polarización estéril que paraliza las instituciones. Gobernar no es anular al que piensa distinto ni imponer mayorías automáticas que ignoren las advertencias de la minoría. La política madura exige un trabajo mancomunado entre el oficialismo y la oposición. Nuestra ciudad no necesita ordenanzas redactadas a puertas cerradas. El desarrollo sostenible de la falda exige sentar en una misma mesa a organizaciones vecinales, profesionales del urbanismo, productores locales y a todas las fuerzas políticas representadas en este Consejo. Las normas que verdaderamente trascienden y protegen a nuestra comunidad son aquellas que nacen del consenso y del debate multipartidario. Las sierras y el suelo de la falda van a perdurar mucho más allá de los mandatos de los intendentes de turno y de los tironeos de nuestras bancadas partidarias. Trabajemos juntos de manera coordinada, honrando el espíritu de nuestra Carta Orgánica, para legislar de modo que haya prosperidad económica y crecimiento ordenado, sin hipotecar jamás los recursos naturales, el agua ni el futuro de las próximas generaciones de faldenses. Eso tiene que ver con todo lo que vamos a tratar hoy en mi posición. Bueno, gracias. Gracias, concejal Saco. Vamos a comenzar entonces con el orden del día. Comenzamos con el despacho de comisión. En primer lugar, vamos a tratar el proyecto de ordenanza que autoriza al Poder Ejecutivo a la aprobación de planos por vía de la excepción al expediente número 104.444-E/2026, iniciado por Espíndola Gómez Carolina. Visto el expediente número 104.444-E/2026 de fecha 16 de junio de 2026, iniciado por la señora Carolina Vanessa Espíndola Gómez, mediante el cual solicita aprobación de planos por vía de la excepción del proyecto en el inmueble de su propiedad, inscripto en el catastro municipal como circunscripción 19, sección 1, manzana 4, parcela 46, manzana oficial B, lote oficial 6, ubicado en calle San Vicente 481 del barrio El Alto de nuestra ciudad. Y considerando que la ordenanza número 3791, Código de Edificación y Urbanización, texto ordenado 2025, establece que el inmueble se encuentra ubicado en zona 11R3, para la cual dicha norma establece una superficie de parcela mínima de 800 metros cuadrados y un ancho de parcela de 12 metros. Que de acuerdo al título, el inmueble tiene una superficie de 440 metros con 85 y 14 metros de frente, y que el proyecto contempla la construcción de 2 unidades de vivienda familiar utilizando un eje medianero. Que el proyecto respeta íntegramente las indicaciones urbanísticas vigentes,
FOT, altura máxima y retiro de frente, solicitándose únicamente la posibilidad de utilizar un único eje medianero, lo que permite optimizar la organización del espacio libre sin incrementar la superficie edificable permitida. Que la norma municipal reguladora establece que, para el caso de lotes existentes con dimensiones menores a las exigidas en la presente, se podrá utilizar un eje medianero. Y, si bien es criterio normal que esta excepción tácita se aplique teniendo en cuenta el ancho de parcela, sería aplicable para el caso en cuestión. Que en el entorno inmediato se observa que la implantación de edificaciones sobre un eje medianero constituye una característica frecuente dentro de la zona Z11R3, formando parte de la configuración urbana consolidada del sector. Por todo ello, el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Falda sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a aprobar por vía de la excepción la previa de planos de acuerdo a lo solicitado por expediente número 104.444-E/2026, de fecha 16 de junio de 2026, iniciado por la señora Carolina Vanessa Espíndola Gómez en el inmueble de su propiedad registrado en el Catastro Municipal como Circunscripción 19, Sección 1, Manzana 4, Parcela 46, Manzana Oficial B, Lote Oficial 6, ubicado en calle San Vicente 481 del barrio El Alto de nuestra ciudad. Artículo 2. Notifíquese los términos de la presente ordenanza a la señora Carolina Vanessa Espíndola Gómez para su conocimiento. Artículo 3. Notifíquese los términos de la presente ordenanza al Poder Ejecutivo Municipal y a las áreas que correspondan a sus efectos. Artículo 4. Comuníquese, publíquese de ese registro municipal y archívese. Muchas gracias. ¿Pido la palabra, presidente? Sí, concejal Pío. Esta es una excepción realmente muy, si se me permite la expresión, muy finita, prácticamente de interpretación de la letra de la ley. En el Código de Edificación dice que si un lote preexistente tiene dimensiones inferiores a lo que establece el Código de Edificación para esa zona, el propietario puede apoyarse sobre un eje medianero para desarrollar su proyecto. Nosotros entendemos que como dimensiones no es solamente el frente de la parcela o el ancho de parcela, que es por una cuestión de lógica constructiva lo que se utiliza siempre como medida, pero la superficie también es parte de las dimensiones de un lote. Entonces, como este lote en particular, las dimensiones de superficie son inferiores y es preexistente a este proyecto, creemos que corresponde ser favorable con el pedido de excepción de la vecina. Así que voy a pedir a mis pares la votación en positivo de este proyecto de ordenanza, presidente. ¿Cómo no? Muchas gracias, concejal Pino. Sí, concejal Villanueva. Nada, solamente agregar que en el trabajo de comisión de ayer habíamos detectado que hay dos zonas zona 11 R3 y dejarlo asentado para que en la próxima modificación y codificación tengamos en cuenta hacer lo mismo que se hizo con Barrio Parque Jardín y con Villa El Dominador, Villa Estela, que si bien tienen la misma zona, están calificadas con A y con B. Entonces, para corregir eso en el mapa, tengamos en cuenta que, porque arrancamos el trabajo de comisión y la zona Z11R3 era acá Brasil, al fondo límite con Valle Hermoso, y después nos dimos con que también estaba del otro lado. Así que para diferenciarlo, sugiero que tengamos en cuenta eso, que distingamos con A y B para el próximo cambio del código de edificación. Nada más. Bueno, muchas gracias, concejal Villanueva. Vamos a proceder entonces a la votación de este proyecto de ordenanza. ¿Quiénes están de acuerdo? Bien, 8 votos positivos. Queda aprobado. Continuando con el despacho de comisión, tenemos el proyecto de declaración que manifiesta la defensa de la soberanía territorial. Visto la vigencia de la ley número 26.737, régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, y las recientes medidas tendientes a su modificación, suspensión o derogación, y considerando
que la mencionada ley constituye una herramienta estratégica fundamental para la defensa de la soberanía nacional al limitar la extranjerización de los recursos naturales y de los territorios productivos de nuestra nación. Que la tierra no es un simple bien de mercado, sino un recurso estratégico no renovable, vital para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de la población, así como para el desarrollo económico sostenible. Que la eliminación de los límites regulatorios vigentes desprotege los recursos hídricos, mineros y de biodiversidad, facilitando la adquisición indiscriminada de grandes extensiones de suelo en zonas de seguridad de fronteras y áreas ecológicamente sensibles. Que es un deber ineludible de los cuerpos representativos velar por el patrimonio nacional, el arraigo de las comunidades locales, el acceso justo a la tierra para los pequeños productores y el respeto a los territorios de los pueblos originarios. Que la flexibilización para la adquisición por parte de extranjeros de tierras rurales colindantes compromete de manera directa la soberanía hídrica de nuestras cuencas y ríos serranos. Que el ejido de la ciudad de La Falda posee zonas de interfaz sumamente vulnerables a los incendios forestales. Por todo ello, el Consejo Deliberante de la ciudad de La Falda sanciona con fuerza de declaración. Artículo 1. Rechazar enérgicamente cualquier medida, decreto o iniciativa legislativa orientada a la derogación, flexibilización o modificación de la Ley número 26.737 de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. Artículo 2. Declarar que dicha flexibilización atenta de manera directa contra la soberanía nacional, el control estratégico de los recursos naturales, la seguridad alimentaria y la preservación del medio ambiente. Artículo 3. Instar a las autoridades competentes y a los representantes legislativos a nivel nacional a rechazar toda normativa que vulnere los derechos territoriales y promueva la extranjerización y concentración de la tierra en detrimento del pueblo argentino. Artículo 4. Notifíquese los términos de la presente declaración al Poder Ejecutivo Nacional y a las cámaras del Congreso de la Nación para su conocimiento y consideración. Artículo 5. Comuníquese, publíquese de ese registro municipal y archívese. Muchas gracias. ¿Pide la palabra? Sí, concejal Timosio. Antes de pedir a la votación, quiero llamar un poquito a la reflexión. En el día de hoy salieron varias noticias y en el transcurso de estos días salieron varias noticias que nos movieron un poquito el foco de este cambio que le quieren hacer a la ley, moviéndolo un poquito a lo mediático, a lo chimentero, y hoy en lo silencioso, también dando confusión. Muchos piensan que se dio de baja el tratamiento de la ley, y no es así, sino que la van a postergar. Pero mañana también sigue el tratamiento de la ley de fuego. A Punilla nos compete. Tenemos desde el 2020 291.866 hectáreas quemadas. Nos queda un 3% de lo que sería suelo nativo. Es terrible. ¿Y vamos a callarnos? No. Por eso pido a mis compañeros y también a la sociedad que sigamos reclamando. No hay alivio en realidad. Esto tiene que seguir. Se callan por un ratito, pero después van a volver a intentar. Entonces, mañana va a haber un montón de gente movilizada al Congreso y nosotros también tenemos que movilizarnos con nuestra voz. Entonces, pido a mis compañeros que acompañen esta declaratoria de rechazo, comprendiendo que Punilla se va a ver muy afectada si reforman la ley del fuego. Tarda más de 30 años en recuperarse un suelo. Hoy, hasta las empresas saben que un pensamiento holístico construye. ¿Cómo nosotros no vamos a tomar la flora, la fauna como una parte de nosotros, o nosotros de ellos en realidad?
O sea, nos servimos de todos los recursos. Para mí esto es un horror y tenemos que con nuestra voz dar un repudio y un rechazo. Y les pido a los compañeros, por favor, que acompañen a esta declaratoria. Le pido la palabra, presidente. Sí, concejal Pino. Pues yo primero que nada, en función de lo que acaba de mencionar la concejal Timosiuk, voy a pedir y pido disculpas por no haber podido hacerlo antes, por una cuestión de que por problemas personales no pude estar en la comisión, de que al texto de la ordenanza, o mejor dicho, de la declaración que está en tratamiento, se le agregue la ley 26.815 en los dos momentos donde se pronuncia ley, porque la declaración se basa en la vigencia de la ley 26.737 y se rechaza la modificación, flexibilización de esa ley, y esa es la ley llamada ley de tierra. Pero la ley de fuego a que se refiere el concejal Timosiuk, la ley nacional de manejo del fuego, es la 26.815, y es la que me interesaría que también se incorpore al texto de la ordenanza para que tenga el mismo tratamiento. Y aunque con la de tierras, también como bien dijo, si bien hay confusión, si es que se pospuso, si es que se suspendió, si es que no, la realidad es que se ha quitado el capítulo 3 de la ley que se va a tratar mañana, entonces mañana no va a tener el tratamiento, entonces estar de acuerdo no en este momento me parece como demasiado sin sentido, pero no está de más hacer llegar a las cámaras superiores la opinión como canal de comunicación, la opinión de los vecinos a los legisladores nacionales. Y sumando, y si me permiten, voy a dejar en manos de la secretaria en este momento, no hace falta que quede ingresado en el orden del día, simplemente para que trabajemos en comisión a partir de la semana que viene, una ordenanza por si se aprueba esta ley que flexibiliza el tema de la utilización de las tierras posterior a un incendio, así general, si es accidental o no, no importa. En esta ordenanza y la estructura democrática argentina lo permite, hay una ley nacional, pero puede haber una ley provincial que sea complementaria y más severa que la nacional, y así también puede haber una ordenanza complementaria de aquellas leyes superiores que complementen. No se puede ir para atrás, pero sí para adelante. En esta ordenanza propongo que no sé si establecer los mismos plazos de recuperación que tiene hoy, porque son plazos muy, tal vez caprichosos los que están, sino bueno, con un desarrollo más interesante y pensando en la recuperación real de la tierra, proponer que en nuestra ciudad, en nuestro ejido, los terrenos que sufran incendios tengan un tratamiento similar a lo que se está teniendo hoy por la ley nacional y que tal vez lo deje de tener. Entonces nosotros como municipio, como faldenses, ponemos una norma propia que custodia, por lo menos o por lo menos desalientan que se generen los incendios para poder generar negocios turbios detrás de esos incendios, en algunos casos, cuando son accidentales, bueno, lamentablemente lo son. Así que dejo ese proyecto de ordenanza para que lo tratemos, como digo, ni siquiera como asunto de entrada, sino para que material para que trabajemos, presidente. Bueno, nada más. Muchas gracias, concejal Pino. Sí, concejal Saco. Expresamente se sacó porque la resolución que habíamos armado antes de la declaración hablaba de la ley de fuegos también. Expresamente por pedido del trabajo de comisión se sacó. O sea, hoy traerla me parece bárbaro porque estábamos de acuerdo en tenerla, pero la sacamos a pedido de ustedes. Eso es uno.
Segundo, los plazos no son caprichosos, es la recuperación de la tierra, digamos. Cuando uno, exacto, cuando uno trabaja en la tierra, sabe que los plazos que se estudiaron y que en organismos que antes existían y que hoy ya no existen, esto se trataba de una recuperación precaria. Y por último, decir, sí, puede aplazarse mañana, pero esto no queda acá. Y creo que la voz de nosotros y la voz de toda Argentina que se expresó hizo que tuvieran partidos radicales, partidos peronistas, todo el resto de los partidos dijeran que no, porque vieron que sus bases estaban pidiendo el no. Por esto hoy se posterga un tratamiento. No quiere decir que se quite de la agenda, porque sabemos cómo son estas cosas. Nada más, pido la votación si nadie pide. Bueno, gracias, concejal Saco. Concejal Villanueva. No, yo simplemente, estamos rechazando una sola de las leyes, porque vienen con un paquete de leyes de antes, pero no es solamente esta, la de la famosa inviolabilidad de la propiedad privada. Estaba la de la ley de fuego también. Este es un mapa que cualquiera lo puede googlear, lo saca y ya mira que se han pasado del 15% que la ley vigente lo dice. Ya se han pasado bastante han hecho la vista gorda. Si bien la Constitución Nacional dice que todo extranjero tiene derecho a comprar, evidentemente la Constitución no está teniendo en cuenta que hoy por hoy hay grupos económicos que son hasta más poderosos que algunos países, el capital que maneja. Entonces hoy por hoy vemos como un grupo económico, a lo mejor chino, vamos por el otro lado, vamos por chino porque no vamos a decir ingleses ni yanquis de Estados Unidos, compran, pero no compran cualquier tierra. O sea, saben muy bien lo que están comprando. O sea, compran donde hay recursos y donde legisladores muy cómplices de todo esto, ley de glaciares, el RIGI, el super RIGI. Entonces, cuando un montón de gente dice, a lo mejor nadie sabe qué es RIGI o qué es super RIGI. No, tienen unas exenciones impositivas terrible, tienen 0% de retención en exportaciones, en importación, tienen el 0,5% de ingresos brutos, o sea, en realidad vienen, invierten, trabajan, pero no, se los llevan. Entonces, no es solamente esta ley o este paquete de ley o esta sacada de esto, abramos los ojos, vienen por los glaciares, hay una empresa de Israel que viene por el agua, nos van a terminar cobrando el agua peor que la tarifa que tenemos acá local. O sea, no compran cualquier tierra. O sea, no es que acá le estamos prohibiendo a una persona extranjera, como dice la Constitución, comprar un terreno. No compran terrenos al azar, no, compran terrenos, zonas productivas, zonas mineras. El Super RIGI son $1.000 millones de inversión y apunta a baterías de litio. Entonces compran donde hay litio, no compran donde hay otra cosa que no sea litio. O sea, no es solamente esto. Esto es a la cara de todo. Nos están saqueando, nos están robando recursos, nos están estafando. Y legisladores cómplices que levantan la mano permiten este tipo de cosas. Nada más. Gracias, concejal Villanueva. ¿Tiene la palabra? Sí, concejal, a vos. Bueno, ya hemos trabajado suficientemente en comisión como para saber la posición que habremos de adoptar cada uno de nosotros. Entiendo que como concejal que va a votar en contra a este proyecto, quería escuchar la fundamentación formal de cada uno de mis pares para luego intentar la propia, ¿no? Decir que si algo califica a esta declaración sin ingresar a la consideración de los efectos de la normativa a nivel nacional es un exceso por parte de este cuerpo, respetuosamente lo digo, celebro la discusión, creo que si este va a ser el ámbito para la discusión vecinal, para la nuestra como representantes de la comunidad, para todo aquel que se quiera expresar, bienvenido sea, que eso ocurra, no hay en ese sentido ningún tipo de reparo o rechazo a esta situación que se genera comunitaria, pero sí creo que debemos actuar con cierta responsabilidad desde el punto de vista
de las atribuciones propias que tiene un Consejo Deliberante, que se originan a partir de dos artículos específicos de la Constitución Nacional, el artículo 5 y el 123, que refieren a el régimen municipal que debe tener nuestro sistema, digamos, nuestro sistema organizado en municipios, y el segundo de los artículos citados habla de la autonomía municipal. Quiero destacar que nuestra provincia de Córdoba es de aquellas más innovadoras en materia de autonomía municipal. Tenemos un régimen que se destaca en relación al resto de las provincias, pero que el contorno de actuación que tenemos que tener como municipios debe estar regido al amparo de esa Constitución Nacional y también de la Constitución Provincial. Hay un artículo que habitualmente utilizamos en el seno del Consejo de la Constitución Provincial, que es el artículo 186 y refiere a las funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia municipal. Tiene 14 incisos y establece cada una de las funciones y atribuciones que le compete a un gobierno municipal. La legislación que nosotros dictamos tiene que ver con cuestiones eminentemente locales. Por supuesto que aquello que ocurre en otras jurisdicciones puede llegar a afectarnos, ¿no? Pero entiendo que las competencias que a nosotros, o que son atingentes a nuestra labor como legisladores locales, son competencias de índole municipal. Por eso, cuando hablo de exceso, hablo de una especie de desviación del interés municipal legislativo en cuanto a las materias a las que somos llamados a legislar. Yo les pido que se detengan en el artículo 1 de esta declaración y lo lean detenidamente y traten de interpretarlo con la primera interpretación que debe hacerse de una norma, que es la interpretación literal. Eso es, para aquellos operadores jurídicos es algo elemental, que lo primero que hay que analizar en una ley es lo que dice su letra, ¿no? La interpretación literal es la primera de ellas. Y dice el artículo primero: rechazar enérgicamente cualquier medida, decreto o iniciativa legislativa orientada a la derogación, flexibilización o modificación de la Ley 26.737. En primer lugar, hablar de rechazar enérgicamente determina una graduación de los rechazos que no termino de entender, y me parece que está dentro de este contexto del exceso al que con total buena voluntad van a incurrir mis pares que lo aprueben el proyecto. Si cada vez que se rechace algo va a tener una caracterización del modo en el que se rechaza, ya entramos a integrar una norma que debe ser una proyección abstracta de un reparto consensuado para toda la población con terminología que legislativamente me parece que no corresponde. Pero a su vez habla de cualquier medida, cualquier decreto, cualquier iniciativa legislativa orientada a la derogación, flexibilización o modificación de la ley. Habla de que nosotros rechazamos cualquier modificación de la ley, aunque pudiese ser una modificación beneficiosa, según el leal saber y entender de mis pares. Supongamos que se aumentase la limitación de extranjeros que puedan adquirir tierras, declaración tal como ha sido dictada iría en contra del espíritu de la misma declaración que estamos queriendo aprobar hoy. Entonces, creo que esa, de alguna manera, voluntad de reflejar lo que una parte de la sociedad entiende que debe hacer este cuerpo, de generar por ahí reacciones frente a situaciones que como comunidad y como integrantes de nuestra nación nos afectan. Creo que más allá de esa buena voluntad se lleva adelante una actividad demasiado refractaria con un sector de pensamiento determinado de la sociedad que entiende que de un lado están los buenos, que son los que cuando gobiernan legislan para el bien común, y del otro lado están los malos, que todas estas normas pueden llegar a tener alguna demonización de sus autores y de aquellos que osen o se atrevan a aprobar algún tipo de
iniciativa legislativa. Por eso, de mi parte, no va a haber un pronunciamiento referido a si estoy de acuerdo con la soberanía nacional, con el respeto del dominio y de la propiedad privada, ni con cuestiones que tienen que ver con un tratamiento fondal de la legislación, que todas las provincias le delegamos a través del sistema constitucional que hemos construido, o que han construido, digamos, los anteriores ciudadanos de esta tierra, delegamos ciertas funciones legislativas al Estado Nacional y como provincias nos reservamos otras, como por ejemplo la legislación en materia procedimental, ¿no? Los códigos de procedimiento, entre otras cosas. Ahora, llevar adelante esta declaración limitando, quizás sin saber demasiado qué limitamos, porque estamos intentando rechazar cualquier tipo de iniciativa de modificación, me parece que excede nuestra función. Nosotros debemos regular aquellas cuestiones que tienen que ver con el foco en lo local. Por supuesto que esta reacción política que van a tener integrantes de distintos bloques, ¿no? Como seguramente quedará plasmado en la votación, es una reacción de tipo política, pero a mi juicio excede nuestras funciones. No la inhabilita, no hay posibilidades de plantear una nulidad por un exceso material en lo que estamos por votar, pero creo que cierta prudencia y de alguna manera conciencia del marco en el que nosotros tenemos que desarrollar nuestro trabajo impone su rechazo. Vamos. Bueno, gracias, concejal, a vos. Sí, concejal Saco. Sin ánimo de entrar en, como decimos siempre, en diálogo, pero siempre contestando, porque en realidad no entro en diálogo con él, pero le contestamos. Creo que la gran diferencia es que no estamos haciendo una ordenanza, simplemente una declaración. Una declaración tiene que ver con los principios que nos rigen. Estamos diciendo que realmente esto que sucede no lo queremos. No estamos prohibiéndole a nadie, porque de hecho ahí sí sería desmedido e inadecuado. No podríamos hacerlo porque no tenemos ni el consenso ni la categoría como para poder vetar una ley nacional en el Congreso. Creo que lo que estamos haciendo es declarando fervientemente, porque realmente el tema nos pegó fervientemente. Y es cierto, tiene muchísimo de emocional, es un repudio enérgico porque sale de las entrañas el decir que no. Nada más que eso. Gracias, concejal Saco. Sí, concejal, a vos. Sería un error de mi parte rechazar la emocionalidad, porque somos personas, además de concejales, y creo que estamos insertos, algunos, casi todos, insertos en esta realidad que vivimos todos, ¿no? Tan cansados de que nos vaya tan mal siempre. Pero reitero que podemos llegar a incurrir en una aceleración de situaciones en las que empecemos a tratar temas que nos distraigan de lo local, de aquello para lo que nuestros convencionales constituyentes nos establecieron el marco en la Carta Orgánica de lo que nosotros debemos tratar. Al punto llegamos que ya nos ponemos a referir a una reforma de la Constitución Nacional. O sea, estamos llegando a un nivel de exceso en cuanto a nuestras competencias que refieren a la modificación de la Carta que nos regula como sociedad toda a nivel nacional, ¿no? Desde nuestro Consejo Deliberante, que con sus competencias indelegables tiene una función imprescindible para la comunidad en cuanto a la regulación de los temas que somos llamados a regular. Y que creo que empezar a hablar de si la Constitución que proyectó Alberdi y que tuvo distintas modificaciones, la última de ellas en el año 1994, nos va a distraer de nuestras principales obligaciones. Y por último, decirle que me voy a tomar la licencia de leer un pequeño fragmento en relación a la fundamentación de mi voto, que dice lo siguiente: si bien los consejos deliberantes pueden emitir declaraciones de contenido político, ello no implica una competencia irrestricta para pronunciarse institucionalmente sobre cualquier materia. Conforme a los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional
y el régimen municipal provincial, su actuación debe orientarse primordialmente a la satisfacción de los intereses locales. En consecuencia, cuando una declaración versa sobre un proyecto de ley nacional cuya regulación corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y no se acredita una incidencia directa y específica sobre competencias municipales, el pronunciamiento puede ser cuestionado por constituir un apartamiento de la finalidad institucional del órgano y un ejercicio de representación política que excede el mandato conferido por la ciudadanía local. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pido la palabra, concejal. señora. Sí, concejal Dionisio. Vuelvo a recalcar la palabra holístico, el sacarnos de no ser una parte del todo. Unilla, la falda y lo que queda todavía sin quemar, gracias a Dios, es una parte del todo y nos va a afectar si se aplica la ley. Y no es política, no es un argumento político, enérgicamente rechazo. Nos va a afectar, es sacarnos de una parte para sentirnos nosotros no somos parte de, no, por eso somos una parte del todo. O es como decirnos que no somos la gotita del mar, no pertenece al mar. Nos va a afectar a todos. Por eso enérgicamente el rechazo a que se trate la ley del fuego, a que más adelante también vengan de vuelta por la ley de tierras. Nos va a afectar. Ya dijimos que hay 291 millones de hectáreas quemadas, que si la ley se mueve, nos van a cambiar el suelo, el tratamiento del suelo. Es muy grave, no le vamos a dar tiempo ni a la flora ni a la fauna a recuperar. Lo que conocemos como Córdoba turista, ¿qué va a quedar? Puro edificio, soja. Por favor, cuidemos nuestras tierras. Nada más. Bueno, muchas gracias, concejal Timosiuk. Vamos. Votación. Yo- Te digo que la vote. Sí, en realidad, bueno, La última acotación es... concejal este saco consejo- sí, lo último porque si no... Sí, sí, este consejo tiene 4 formas de expresarse, ¿sí? Ordenanzas, resoluciones, declaraciones y la cuarta no me la acuerdo. Decretos. Sí, nada más que eso. Son las 4 formas de que tiene el consejo. Gracias. En primer lugar, antes de pasar a la votación, voy a considerar agregar la ley del fuego, la número 26.815. ¿Quiénes están de acuerdo? Así, no me parece que así, no hablamos en el... Bueno, no, discúlpenme, porque no se está Perdón. mencionando en el decreto, en la declaración. Agreguemos, no hay problema. No estamos haciendo mención en el cuerpo de la resolución. Por eso la propongo a votación, porque la que se propuso, perdón, que no genere diálogo, pero digo, yo propongo a votación porque lo propuso el concejal Pino. Está bien. ¿Se puede agregar o no? Sí. Si no se considera agregar, se vota en negativo. Si se considera agregar, se vota en positivo. Vuelvo a preguntar porque tengo que evaluar, digamos, y ver los votos. ¿Quiénes están de acuerdo que se agregue la ley del fuego a la declaratoria que recién se acaba de leer? Bien, 7 votos positivos. Entonces se agrega donde figura la ley del régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad privada, se agrega también la ley del fuego. Sí, en el visto y en el artículo que no menciona la ley. Perfecto. Bien, vamos a proceder entonces a la votación de este proyecto de declaración. ¿Quiénes están de acuerdo con este proyecto? De acuerdo. Bien, 7 votos positivos.